hablamos del desdoblamiento, siempre hay como señales en nuestro entorno que están todo el tiempo confirmando esto. De hecho, lo que se recaudó de lo que las personas aportaron para darle las propinas a las personas que contribuyeron a la existencia física del evento, sumó 333 euros. Y lo que aportamos todas las personas que estábamos ahí para hacer un siguiente nivel en el CP2 o CP3, sumó 666 euros. Esto es una alineación de lo que vendría a representar la energía gravitatoria, que está como el basamento físico, la energía gravitatoria, la experiencia. 333, que tiene que ver con esta energía gravitatoria que está en la ley, ¿no? Y la antimateria, que tiene que ver con los propósitos que tenían las personas de seguir avanzando en este entendimiento. En fin, estas energías se alinearon al igual que se alinearon los observadores. Simplemente al poder estar cero en el medio, uno inhibe al otro. ¿Y qué es lo primero que ocurre? ¿Cuál es la primera señal o el primer síntoma cuando uno pone en contacto, o sea, activa a los observadores del pasado y activa a los observadores del futuro y se pone neutro en el presente? Lo primero que ocurre es que se elimina lo que es el sufrimiento o la sensación de paz que viene con respecto al pasado. Acá hablas de que juntaron 333 euros para darle una propina a la gente que colaboró. Sí. Y de 666 que tuvieron que dejar para el próximo curso. Sí. Euros. Sí. ¿Cómo se te armó eso del 333 y el 666? Cuando digo que es una comprensión del espacio-tiempo, se captan un montón de señales que si no hay esa activación te parecen intrascendentes. Ahora, cuando estás dentro de esa grilla espacio-temporal, tienen sentido un montón de cosas que no tendrían sentido si te maneja tu propia proyección. Tu propia proyección, no importa un pepino todo eso, y simplemente voy a lo que yo fui y a mí me interesa hacer esto, voy a usar esta herramienta para atender mejor a mis pacientes en el consultorio que tengo, o de pronto estoy pensando a ver en mi árbol, a ver si mi abuela, no sé qué cosa. O sea, hay gente que puede tomarlo de esa manera. En este caso, lo tomé de una manera estructural, ¿sí? Estructural, aquello que estructura a la posibilidad de que algo de la vida se transforme en un conflicto, ¿sí? Es una visión tan diferente que te da recursos totalmente distintos. Entonces, lo 333, lo único que voy a decir por el momento es que observen un detalle. Se trata de estructura. Las personas que habían asistido, ¿sí? Y que hicieron posible ese encuentro, ¿sí? En tanto que el 666 tenía que ver con el contenido de ese momento. Éramos todos nosotros que queríamos hacer un nuevo curso. ¿Sí? El contenido y la estructura empiezan a charlar, ¿sí? Pero como una dimensión de conciencia distinta, espaciotemporal. Ahí va a ocurrir algo distinto de las individualidades particulares que desde donde nosotros lo veíamos. Va a ocurrir algo más. Entonces, lo que estaba mostrándose ahí era eso que se iba a parir a partir de ahí. Que obviamente yo lo entiendo en un instante, pero poder retransmitirlo y que sea comprendido por quien me está escuchando me va a llevar muchísimo más tiempo. En ese momento, 2013, cuando vos entendés algo, te parece que todo el mundo lo va a entender, ¿sí? Porque no entendés que ese entendimiento viene de algo que se te alojó profundamente en el inconsciente biológico. Entonces lo tenés habilitado. Naturalmente te vas a confundir, vas a pensar que a todos les va a resultar obvio. A mí me resultaba obvio en ese momento.
yo ahora te lo sé explicar incluso con muchísimo más lujo de detalles. En una oportunidad me explicaste algo de que los 666 eran las posibilidades de comprarme algo y el 333 era cuando ya tenía el vestido comprado. Muy bien. ¿No es cierto? Muy bien, bueno. Algo más llanito. Claro, forma parte de mi entorno ese vestido también. Sí, hay un ida y vuelta. Hay un ida y vuelta en cómo yo articulo las posibilidades dentro de la estructura que lo contiene esa posibilidad. Pero bueno, nada, es sencillamente que en este diálogo con la realidad, porque lo que se va a empezar a montar es un diálogo con la realidad, ¿sí? Alude a eso. Por ahora, digamos eso solamente. Hay como una desconexión de todos los estados que tienen que ver con la distorsión. Ya vamos a entender mucho mejor, por qué se da esto, pero bueno, en un principio y para seguir la explicación desde lo que ha ocurrido, bueno, esto es lo que ha ocurrido. Por eso, mientras Hammer podría pensar que hace un aporte a la nueva medicina del futuro, en realidad hace un aporte mucho más grande y más valioso que ese. La biodescodificación, ahora bioneuroemoción, puede decir, bueno, resolver un síntoma físico de una persona, bueno, pero este aporte es mucho más importante que eso. Y lo mismo Garnier, tener una ley física que explica, que justifica la constante cosmológica y justifica la distancia de los planetas y, en fin, esas correcciones que se han hecho a nivel astrofísico, este aporte supera ampliamente también eso. O sea que vamos a ver cómo la suma de las partes es mucho más que cada una de ellas individualmente. Esto va a ser una constante a partir de ahora y la ley lo deja de manifiesto de una manera muy clara. Bueno, así que una vez que ya expliqué esto y quedó validado cómo es que llegamos acá, vamos a comenzar entonces con lo que es el desarrollo de esto. Y acá sí viene donde me voy a despegar de la sugerencia de Garnier. La sugerencia de Garnier tiene que ver con contactar al doble. Y yo lo que les voy a presentar tiene que ver con algo que va más allá del doble, ¿sí? Que tiene que ver con el original. Garnier muestra sus gráficos siempre en forma circular. Yo le voy a mostrar el desdoblamiento con los ejes que conforman esos círculos. Acá hablas de que te separás de Garnier. Sí. Porque considerabas en ese momento que Garnier tenía un error. Bueno, lo que ocurre antes del proceso del sueño paradoxal toma al sueño paradoxal desde otro lugar, ¿sí? Todo eso ocurrido en Cusco y todo ese aporte de Hammer es lo que le cambia el alcance de lo que es sencillamente el sueño paradoxal. No es que el sueño paradoxal no sirva o esté mal, de ninguna manera estoy diciendo eso para nada, sino que abrirnos a lo que significa para nuestro inconsciente biológico nombrar el principio de la vida sobre la Tierra y entender que forman parte de nuestros conflictos actuales. O sea, entendamos lo que estamos diciendo cuando decimos principio de la vida sobre la Tierra. No existían los humanos, ¿sí? Entonces no existían los conflictos humanos. Entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Quién garantiza de que esa comunicación espaciotemporal se lleve adelante? ¿Los humanos? No. ¿La proyección que los humanos tienen acerca de la vida? No. ¿El planeta que hace que sea posible nacer? Sí. Bueno, parece una charla de tontos, pero nos hemos metido demasiado enfoque en hacer lo que nosotros imaginamos que es posible hacer en la vida y hemos desestimado que la Tierra tiene una proyección propia. ¿Sí? Si la Tierra tiene una proyección propia
y financia nuestra existencia con tanta anticipación, imagínate el nivel de desarrollo al cual nos puede dirigir la Tierra misma. ¿Sí? Este es un enfoque de observación donde mi fantasía queda totalmente desdibujada. Nuestra alineación está viniendo desde la experiencia. Lo de Garnier viene desde el origen y por eso sus maneras de mostrarlo siempre van a ser como con círculos. En cambio, nosotros estamos desde las experiencias lineales, así que lo principal que nosotros tenemos que tomar para poder crear, para poder retornar a esa conciencia que es esférica, tenemos que hacer una alineación de los ejes. Y aquí es donde vamos a usar nuestro principal recurso. Ustedes se acordarán seguramente que en la escuela, porque en la escuela primaria también, por lo menos antes, hacíamos representaciones en el eje Y y en el eje X. También las hacíamos en el secundario, después hacíamos las funciones de las rectas. Bueno, vamos a tomar estas informaciones, vamos a tomar estos dos ejes que van a ser fundamentales en la metodología. Vamos a tomar al eje Y como el eje del ser, el eje del ser original, o sea, es la trayectoria de la esencia yéndose de viaje en un sueño muy profundo, que lo que le va a hacer encontrar es el por qué es como es, ¿sí? Y por qué no es otra cosa. Y vamos a tomar al eje X como el eje de la experiencia que se despliega dentro de ese sueño de la esencia, ¿sí? Es un viaje de la esencia que luego despliega un abanico de posibilidades. Muchas veces cuando explico el desdoblamiento del tiempo, digo, es como si fuera una especie de lupa. ¿Para qué usamos nosotros una lupa? Cuando queremos encontrar el fundamento de algo que es demasiado pequeño y lo queremos conocer más claro, más profundo, entonces le aplicamos una lupa. Y esa lupa lo que va a hacer es ampliar nuestra visión y las cosas que estaban juntitas las vemos separadas, las vemos claramente. Entonces, ahora vamos a ver eso, cómo el desdoblamiento es ver separado lo que siempre estuvo todo junto. Vamos a ver nuestra existencia por un lado y el propósito por otro, y ese despliegue va a ser el despliegue del eje X. Pero esto va a ser un despliegue virtual, porque la verdad de la milanesa es que todo está unido. Entonces lo vamos a ver separado simplemente para entenderlo mejor. Y es por eso que la ley del desdoblamiento del tiempo lo que hace es corregir nuestra percepción. ¿Qué tienen que ver acá los ejes y los círculos de los que hablas? Muy bien, muy buena pregunta. Esto que llamo los círculos es el área de esa proyección. O sea, más allá de esa proyección es mi zona de incertidumbre. Y dentro de esa zona de proyección es mi zona de certidumbre. Yo tengo certidumbre hasta donde llega el círculo de mi área de proyección. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Realmente tengo mucha incertidumbre en mi vida, ¿no? Sí. Significa que ese círculo estaría muy bien poder expandirlo, extenderlo. Pero ¿cómo haría eso si mi receptor quedó configurado a un círculo determinado, que me marca una frontera muy estricta entre la zona de certidumbre y la de incertidumbre? ¿Sí? Bueno, la clave es que nuestro inconsciente biológico es el que organiza a ese círculo. Y si nosotros comprendemos su lógica, ¿sí? Sí. Entonces lo que vamos a poder es reparametrizar esos ejes de manera que el círculo se me va a expandir. Entonces el área de mi zona de certidumbre se va a agrandar.
Pero ¿qué va a hacer? Va a consumir incertidumbre. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al consciente nuestro, que está delimitado un rango, nunca quiere salir a la zona de incertidumbre. ¿Sí? Sí. Bueno, nuestro inconsciente navega en el mar de la incertidumbre todo el tiempo. ¿Sí? Por eso el inconsciente te hace ir hacia un accidente cuando vos no querés accidentarte. Te hace ir a una enfermedad cuando vos no querés enfermarte. ¿Ves? Entonces siempre te hace salir de ese círculo de zona de certidumbre. ¿Por qué? Porque lo gestiona perfectamente bien. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros conscientemente no estamos articulados con la lógica del inconsciente. ¿Se puede decir que es el leitmotiv del inconsciente biológico? ¿Qué cosa? Ir en búsqueda de eso que es la incertidumbre. De consumir incertidumbre, claro que sí. Claro que sí. Claro, nosotros sí. Nada que ver, no pensábamos eso. Nuestra conciencia, nuestra zona de proyección está muy delimitada. Está muy delimitada. Y siempre queremos estar dentro de esa zona. Sí. Salvo los que son mandados por una pulsión que viene del inconsciente que tienden a transgredir. ¿Ves? Claro. Bueno, pero esa transgresión se tiene que equilibrar con el aspecto consciente para que esa zona de certidumbre sea grande. Porque ¿qué pasa si no? Me meto en un desafío para el cual la estructura me queda chica. Claro. ¿Sí? Entonces yo tengo que ampliar mi desafío, pero amplío también mi estructura para abarcarlo. Perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, acá ahora a la gente le encanta excitarse con las drogas, ¿no? Porque quieren salir de ese círculo. ¿Pero qué les pasa después? ¿Se les lastima la biología? Entonces no es ese instante de placer de la expansión, de ir más allá de la frontera de su zona de certidumbre, les cuesta muy caro después biológicamente. Pero fíjate, yo expando la frontera de la certidumbre todo el tiempo. ¿Por qué? Porque he descubierto la manera que el inconsciente biológico recalibra los ejes.